Bueno, se encuentra con nosotros Laura Flamán, ella es profesora investigadora del Colegio de México y, bueno, pues una conocedora de este tema federalista. ¿Cómo estás, Laura? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Leo? Buenas noches. Oye, ¿qué significa que varios gobernadores, no tengo exactamente cuántos, pero a 10 gobernadores, aquí lo tengo, hayan decidido salirse de la Conferencia Nacional de Gobernadores? ¿Qué significa esto en la práctica? Mira, Leo, la verdad es que la CONAGO es una asociación de buena voluntad de los gobernadores. En realidad, en términos prácticos, en términos vinculantes, en términos jurídicos, no tiene mayor efecto. Es un acto simbólico, un acto político, que creo que más bien lo que revela es cómo las fricciones que ocasionó el tema de COVID se han traducido en una fractura del sistema federal. Vimos cómo desde el principio el gobierno federal, los gobiernos estatales no se pudieron coordinar en el tema de cómo atender la pandemia. Eso pasó por las pruebas rápidas que no entraron a las aduanas que había comprado el gobierno de Jalisco, pasó por el gobierno de Chihuahua diciendo que no era suficiente el apoyo económico que el gobierno federal estaba dando a los estados. Pasó también porque 9 gobernadores pidieron la renuncia de López-Gatell. Y sin embargo, lo que vemos al final es pues esta renuncia de 10 gobernadores de una variedad de partidos políticos, 10 en total, como dices, que salen de la CONAGO. La CONAGO es una asociación de gobernadores que empezó en el 2000. Al principio el PAN no estaba en la conferencia. Y la verdad es que como asociación de gobernadores había durado más de lo que en general duran en otros países. Me parece que es una manifestación, es una pérdida más la CONAGO derivada de COVID, derivada de problemas de fricciones y de la restricción de recursos presupuestales para los estados. Ahora, tú dices es una cuestión política, pero pues creo que, y coincido contigo, desde luego, pero creo que detrás de esto hay una lucha entre los gobiernos estatales y el gobierno federal. Déjame ponértelo de manera distinta, entre los gobernadores y el presidente. Sí, sin duda. Yo creo que es una lucha política, una lucha por posicionarse de quién está manejando mejor la pandemia y también pues tiene que ver con las elecciones del próximo año. A Morena le está yendo relativamente bien en algunas de las entidades de estos 10 gobernadores. Son gobernadores del PAN, del PRI, uno del PRD, un independiente de Jalisco Movimiento Ciudadano. Y creo que también empata, o sea, me parece que es todo junto. Sí. Son las fallas de coordinación alrededor de la pandemia, los problemas políticos y de simbolismo de esta postura de separarse, y también el tema financiero. Las finanzas públicas, como sabe el público, van a sufrir una restricción muy fuerte. El rubro donde más se nota en el presupuesto nuevo la restricción es en participaciones. Y tampoco tienen los gobiernos estatales la posibilidad de contratar deuda, porque eso está desde la crisis de Cedillo de los 90 topado por una normatividad gubernamental. Entonces es una combinación de factores financieros, políticos, e insisto, yo creo que tiene mucho que ver con la falta de coordinación en el tema de la pandemia. Déjame preguntarte sobre la parte financiera. El otro día que entrevistamos al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, él dijo que independientemente de lo que se diga en los medios, etcétera, que él tiene un buen diálogo con los gobernadores, que sí hay una relación que fluye desde el punto de vista financiero. Tiene que fluir, Leo, tiene que fluir porque el 80% de los ingresos de los gobiernos estatales son fondos federales, Sí. tanto aportaciones como participaciones. Entonces, a menos de que hubiera una reforma fiscal amplísima, una reconversión de los acuerdos fiscales, los gobernadores tienen que negociar con el gobierno federal. En algún momento la CONAGO fue útil para esto, en este momento ya no lo es y por eso 10 estados salen. Ujú. Te doy un ejemplo de cómo hay otras áreas de negociación, ¿no? El tema del INSABI del que hemos platicado antes. Sí. En el tema del INSABI, las entidades no adheridas no son estas mismas 10, son 6. Ujú. Hay un traslape, son Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Tamaulipas, Nuevo León y Jalisco. Pero los gobernadores están buscando pues la vía que les funciona para negociar.
les funcionaba políticamente separarse de la CONAGO para dar un golpe de fuerza, ahora están asociados 10 para negociar en el tema fiscal, lo utilizarán. En otros temas, en el INSABI, lo harán en otro agrupamiento. Entonces, creo que están buscando diferentes avenidas para negociar. El otro día me preguntaban si el sistema federal va a transformarse de manera muy profunda después de la pandemia. Mi respuesta muy rotunda fue no. No se va a transformar mientras no haya un cambio al tema de los dineros. Mientras los gobiernos estatales sean tan dependientes del gobierno federal, tienen que negociar como puedan, con la CONAGO, vía el Senado, vía los partidos políticos, vía otro órgano. No nos asustemos, nunca ha habido una sola asociación de presidentes municipales o presidentas. Sí, pero siempre se han mantenido partidistas, ¿no? Déjame preguntarte, porque yo creo que tienes razón, en el fondo el asunto es el tema fiscal. Y venimos de un sistema de coordinación fiscal que viene de las épocas de otro López, pero era López Portillo, ¿no? De los años 70, el tema de la coordinación fiscal. Pero yo cada vez veo, y por cuando viajo, sobre todo en los estados más prósperos del país, y estoy pensando en Nuevo León, Jalisco, Baja California, etcétera, que dicen, hijo, ya no nos conviene este sistema donde estamos nosotros transfiriendo mucho dinero que generamos aquí en la entidad a otras entidades que generan menos valor agregado, como Oaxaca, como Guerrero, como Chiapas. ¿Crees que esta sea una tendencia, digamos, al futuro de decir, mejor nos conviene salirnos de este pacto fiscal? Yo creo que más que salirse del pacto fiscal, lo que quieren, y ya lo han mencionado en algún momento, es recuperar algunas potestades tributarias. Y entonces van a pasar por el proceso político, que usualmente no les gusta, a los políticos, las políticas no les gusta, es cobrar impuestos. Sí. Entonces, en términos electorales, conviene mejor decir, te exento de la tenencia, quien está cobrando muchos impuestos es el gobierno federal. Pero en este contexto de gran restricción, pues conviene recuperar algunas potestades fiscales para los gobernadores. Y algunos estados lo van a hacer, algunos estados pueden hacerlo. Es importante notar, Leo, que la Federación Mexicana es una de las federaciones entre entidades federativas más desigual. Si tú comparas el ingreso per cápita de una persona en Campeche con el ingreso per cápita de una persona en Oaxaca, Chiapas, la diferencia es abismal, mucho mayor que en otras federaciones, las europeas e incluso las federaciones de América Latina como Argentina y Brasil. Entonces, el sistema federal mexicano ha hecho poco por reducir esas divergencias entre las entidades federativas que tú anotas muy bien. Bueno, algo más que agregar en este tema de la salida de los gobernadores, Laura, que no hayamos tratado. Mira, yo quisiera volver al tema del INSABI. El tema del INSABI sigue siendo muy grave, se ha comentado en muchos foros. La semana pasada, hasta Cristina Laurel, la ex subsecretaria de Planeación en la Secretaría, sacó una editorial muy preocupante sobre cómo todavía no hay reglas de operación, no hay claridad para los pacientes, para los trabajadores, para las finanzas estatales, y eso se está traduciendo pues en mucha confusión y a que en la práctica sigue operando el Seguro Popular. Es otra manera, otra vía en que observamos cómo opera el sistema federal en México. Te agradezco mucho, Laura. Al contrario, gracias. Laura Flamán, hacemos una breve pausa. Va a estar con nosotros Raúl Feliz. Vamos a debatir con él el tema de la recuperación económica y cómo está impactando esto otra vez al tema de la pobreza. Regresamos.